¿Qué tal? Hace poco leí algo muy importante en este libro que habla sobre la felicidad, que existen dos tipos de felicidad, una felicidad instantánea y una felicidad estructural. Y hasta hace poco yo asociaba esto a la alegría versus felicidad. ¿Y por qué? Porque la alegría o felicidad instantánea, que viene a ser lo mismo, es justamente eso, momentos instantáneos de eh, euforia, de gozo, de dicha, pero que quedan justamente en el momento. Por ejemplo, esta escritora lo asocia a que la felicidad instantánea viene a ser un componente instantáneo placentero, ¿no? Lo que llamamos dopamina. Una comida, una reunión con amigos, un viaje, que evidentemente pues la comida te la comes y cumple su proceso. El viaje, las vacaciones, te vas de vacaciones y regresas. Es algo que tiene un ciclo. La alegría tiene un ciclo. Es necesaria, en realidad. Vivir momentos de gozo, vivir momentos de dicha, vivir momentos de alegría, es absolutamente necesario para nuestro desarrollo, para que nosotros también podamos tener una vida plena. Pero ese término vida plena, yo personalmente lo asocio más hacia el segundo estado de felicidad, que es la felicidad estructural. Y esta felicidad estructural, bueno, en realidad yo lo llamo un estado permanente de felicidad, y eso me va a llevar a otro punto, pero antes, explica de que es como nosotros asentamos los pilares fundamentales de la vida, con la familia, la pareja, el trabajo, la cultura, amigos, etcétera. Dice acá que la felicidad placentera es como una chispa fugaz. Viene y se va. La felicidad estructural habla, en cambio, de un balance de vida equilibrado. Entonces, eso me llevó a pensar en que, y también lo dice este libro en realidad, pero llegué a esa conclusión, de que la vida no es aquello que nos pasa. La vida es aquello de cómo nosotros percibimos lo que nos pasa en el día a día. Hay factores externos que pueden quizás condicionar nuestro estado de ánimo, pero nuestra felicidad depende enteramente de cómo nosotros podamos ver la vida, cómo nosotros miremos al frente ante cualquier acontecimiento y nosotros tengamos una visión, una perspectiva de cómo eso nos hace actuar. Dice, no recuerdo bien en este momento, un maestro budista, de que uno puede actuar o reaccionar. Pero vamos a hablar de eso más adelante. Volviendo a la felicidad, es todo aquello que nosotros le damos significado en nuestra vida. La felicidad puede ser básicamente para una persona despertarse, sentir la dicha, sentir el gozo y estar en ese estado de manera plena. Pero la felicidad estructural nos lleva a revisar y a preguntarnos, ¿soy realmente feliz? ¿Cómo estoy con mi entorno? ¿Cómo estoy con mi familia, con la cultura, etcétera? ¿Será que mi felicidad depende de la economía? ¿Será que mi felicidad depende de la política? ¿Será que mi felicidad depende de que yo pueda comer mi comida favorita al menos una vez a la semana? ¿Será que mi felicidad depende de factores externos? Resumidamente, no. O bueno, depende de la persona, ¿no? Pero la felicidad, como dije, es justamente cómo nosotros vemos y percibimos aquello que nos pasa en la vida. Ella habla acá de una experiencia de una señora que sufrió un conflicto familiar con su marido. Y a raíz de eso, ella pues
se llenó de un profundo resentimiento, ¿no? De un profundo odio, de una tristeza enorme y se deprimió. Dejó de ver la vida con los ojos de la alegría, con los ojos de la ilusión, para enfrascarse en ese pensamiento del pasado. Es decir, ella le dio un valor al resentimiento. Y el resentimiento no es aquello, sino resignificar un pensamiento del pasado para adaptarlo al presente y que conductualmente nos va a hacer vivir en ese momento y indudablemente va a condicionar el futuro. Es ahí donde existen las personas que son predecibles, uno se torna predecible. Es decir, personas que, basado en su pasado, actúan en el presente y es ahí donde dicen, no, es que yo soy así, yo fui criado así, yo no puedo cambiar, yo soy así. Loro viejo no aprende a hablar. Y otras frases que ya conocemos. Entonces, por medio de la terapia, ¿no? Ella fue descubriendo que la vida no es aquello que nos pasa, sino cómo nosotros actuamos ante lo que la vida nos depara. Y en palabras más simples, por supuesto, su vida cambió circunstancialmente, ¿no? La vida de esta señora. Y ahí pasa lo siguiente. Al momento que la vida se torna desafiadora, me gusta decir desafiador más que difícil, porque nada es difícil si realmente cambias la perspectiva. Pero cuando la vida se torna desafiadora, ahí uno puede tener la oportunidad en su mente de decir, ¿cómo voy a recibir esto? ¿Qué emoción va a causar en mí? ¿Cómo yo voy a actuar ante esa emoción? Y aún más, ¿cómo yo voy a actuar ante esa situación? Como dije antes, uno puede escoger actuar o reaccionar. Por más desafiadora que sea la situación, debo preguntarme, ¿puedo solucionarlo en este momento? ¿Tengo la solución en este momento? ¿Sí o no? Si es sí, maravilloso, actuamos. Si es no, pues vivo el momento presente. Y entiendo que mediante el momento presente también puedo cambiar esa situación. Pero lo primero que debemos hacer es ocuparnos del presente. Ocuparse del presente significa que en este momento, en este instante, ¿dónde estoy? ¿Qué estoy haciendo? La situación que agobia, la situación que preocupa, que angustia, si la hacemos parte de nuestro pensamiento cotidiano, vamos a seguir atrayendo ese pensamiento y, indudablemente, no vamos a poder solucionarlo de manera inmediata. Y de eso se trata vivir el momento presente. De preguntarse, ¿qué estoy haciendo ahora? ¿Cómo estoy percibiendo yo mi entorno? ¿Qué estoy aportando yo a mi entorno? Y bueno, también esta escritora habla justamente del sistema reticular. El nombre es un poquito complicado, lo voy a volver a leer, porque es bastante interesante. Pero ella habla del sistema reticular activador ascendente. Es un nombre un poquito complicado. Pero bueno, como bien saben, el libro se llama Cómo hacer que te pasen cosas buenas. Y en este libro, bueno, ella habla justamente de este sistema, que es... A ver, lo voy a traducir en palabras muy simples. Cuando uno quiere algo, uno va a buscar ese algo con todo su corazón. Va a poner todo su empeño para que eso pueda funcionar, para que eso lo pueda lograr, para que eso se pueda lograr, quiero decir. Y el sistema reticular activador ascendente es básicamente un sistema de nuestro cerebro mediante el cual nosotros, aquello que queremos, va a venir a nosotros indudablemente, incluso en nuestros pensamientos y también en lo que vemos en la calle. Yo esto lo traduzco a el algoritmo llamado vida, el algoritmo de la vida. Porque en redes sociales, bueno, sabemos que el algoritmo, no sé, de TikTok, de Instagram, de Facebook, nos va a mostrar lo que nosotros hablamos, pensamos, etcétera, pero porque ya nosotros tenemos eso
incorporado en nuestra vida, en nuestro pensamiento, y bueno, las redes sociales lo único que hacen es actuar en función de lo que a nosotros nos gusta, pero en la vida real, en el mundo externo, ¿cómo yo puedo hacer que ese algoritmo sea positivo? Basta pensar. Pensar e indudablemente atraer eso que nosotros queremos. Por ejemplo, yo quiero un carro, un auto. X año, o sea, del año nuevo, vamos a poner un carro del año, tal modelo, tal versión. Y si yo me enfoco en ese pensamiento, si yo lo alimento diariamente, ese auto, y esto estoy seguro de que les ha pasado a cualquiera, van por la calle, lo ven en cada semáforo, lo ven en cada carretera, lo ven en cada estacionamiento, lo ven en el supermercado, lo ven en la tele, lo ven en los anuncios, lo ven en todas partes. ¿Por qué? Porque el sistema reticular activador ascendente es esa parte del cerebro justamente que va a atraer esos... No es que los atrae, sino que nuestro foco se va a enfocar, valga la redundancia, en eso únicamente. Y de manera inevitable lo vamos a ver, en todas partes. De la misma manera funciona con los pensamientos y cómo nosotros también nos deparamos ante el futuro y la vida. Si yo alimento un sentimiento negativo, si yo condiciono mi mente y mi cerebro a pensamientos del pasado, ese bucle se va a ir asentando y por supuesto esa persona se va a tornar en alguien predecible, como dije antes. Cambiar el pensamiento, ¿no? La neuroplasticidad, todo aquello, por más desafiador que sea, es súper posible. Basta simplemente buscar las herramientas para que nosotros podamos readaptar nuestro sistema de creencias, nuestros pensamientos y nuestra manera de ver la vida. Por más desafiador que suene. Entonces, lo que puedo concluir en estas sencillas palabras es que, en primer lugar, las alegrías son instantáneas. El estado de felicidad estructural es permanente. Y eso va a depender justamente de cómo nosotros tengamos nuestra visión de vida. Aquello que nosotros queremos, aquello que nosotros anhelamos, qué sentimiento, qué intención yo estoy poniendo ante ello. Y en base a ello, cómo yo lo voy a recibir. Joe Dispenza dice que para que nosotros podamos atraer todo aquello que nosotros queremos, todo aquello que nosotros deseamos, es una realidad. Porque si está en nuestros pensamientos, es porque somos merecedores de ello. Si en nuestros pensamientos está ese auto de sueño, esa casa que nosotros queremos, esa felicidad, apenas la felicidad de nuestro entorno, si nosotros podemos visualizarnos como alguien felices, como personas felices, como alguien pleno, esa plenitud y ese estado de felicidad va a llegar a nosotros, pero también depende de cómo nosotros alimentemos ese pensamiento. ¿Será que yo alimento esa felicidad y ese pensamiento basado en mis conductas del pasado, basado en mis vivencias del pasado? Porque como dije antes, ese estado de felicidad del pasado indudablemente va a estar constatado de alegría porque son memorias. Pero el estado de felicidad es como yo escojo vivir en el presente. Sentir aquello que nosotros deseamos y anhelamos como si ya lo tuviésemos, llenar ese corazón de dicha, de gloria, de gozo, hace completamente la diferencia para que nosotros podamos cumplir con esa ley de atracción. Atraer todo aquello que nosotros deseamos, basado en cómo nosotros vemos la vida en ese momento, va a hacer que indudablemente llegue. Obviamente hay muchas herramientas o subherramientas que nosotros también tenemos que aplicar para que eso se logre, por supuesto. Pero no va a depender del entorno. No va a depender de cómo la persona que está a mi alrededor me dé los buenos días o me dé las buenas tardes o lo que me diga. Va a depender de cómo yo respondo, de cómo yo actúo
ante esa persona, ante esa circunstancia, ante lo que la vida me depara. Eso es el estado permanente de felicidad. ¿Por qué? Porque genera una estructura, genera una solidez. Por eso lo llaman felicidad estructurada. La felicidad, esos momentos de dicha, de gozo, cuando es estructurado, es permanente. Ser una persona plena va a depender enteramente de eso. Y es súper posible. Así que dejo esa conclusión y la vida es eso. Fuerte abrazo.